Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos a este evento denominado Zicaron Basalón, Conversación en la Sala, organizado por la Embajada de Israel en el marco del Día de Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo Yom HaShoah, el cual honra la memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad vamos a presentar a la señora Sulamit Urstein, hija de Hela y Noach Urstein, sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz y otros más durante el Holocausto. Sulamit reside en Argentina y accedió gentilmente a participar en este encuentro virtual y contar su testimonio como hija de sobrevivientes y hablarnos de la historia de sus padres, quienes atravesaron momentos muy difíciles, tratando de salvar sus vidas y la de su familia. No solo de la barbarie nazi, sino también de la discriminación y la falta de respeto a sus derechos esenciales. Esta noche contamos también con la presencia del embajador de Israel, Asaf Ichilevich, y la señora Patricia Flowers, directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades. Vamos a dar inicio a esta conversación con las palabras del embajador Asaf Ichilevich. Adelante, embajador. Muchas gracias y buenas noches, embajadores residentes aquí en el Perú, la congresista Jesús del Carmen Núñez, colegas, amigos de la comunidad judía en el Perú, director de Derechos Humanos en la Cancillería peruana, damas y caballeros. El recuerdo, Zikaron en hebreo, es una parte importante en la tradición judía. Hace algunos días celebramos y conmemoramos el Pesach, la Pascua judía, para conmemorar el éxodo del pueblo israelí desde Egipcio, de esclavitud a la libertad. En nuestras escrituras en la Biblia estamos obligados a recordar, conmemorar nuestro pasado y no olvidar. En este marco, la iniciativa de Zicaron Basalón, conversación en la sala o recuerdos o con memoria en la sala, comenzó hace 10 años en Israel para tratar de conmemorar en una manera diferente de los actos oficiales que siempre tenemos en nuestro estado y en el mundo. Hasta ahora, más de 2 millones de personas asistiendo en esos tipos de recuerdos en que los sobrevivientes del Holocausto o representantes de la segunda generación están contando su historia personal y tratan de aprender o tratar de contar un poquito más sobre ese terrible evento, terrible tragedia. En los últimos años, los sobrevivientes están disminuyendo y lamentablemente en el último año, por esta terrible pandemia del COVID, estamos perdiendo muchas vidas de sobrevivientes en Israel, en la diáspora. Ese es nuestro deber de preservar su memoria y recuerdos a través de contar sus experiencias en el Holocausto, un evento que es difícil de aprender de su magnitud. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han apoyado este evento, a Patricia Flowers, a nuestro equipo en la embajada, que Edith, Lucía y Ruth, que trabajan y que prepararon este evento. Y por supuesto, hoy vamos a escuchar la historia de Sulamit, una historia personal del representante de segunda generación. Creo que vamos a aprender más y, por supuesto, recordar y no olvidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Bien,
Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada, a Sulamit Urshain, nombre difícil de pronunciar. Creo que ya la tenemos lista en pantalla. Quisiera pedir por favor a la audiencia que apague su micrófono para escuchar el testimonio sin interferencias. Y los invito también a toda nuestra audiencia, nuestra asistencia, que pueden colocar sus preguntas en el chat. Y también a nuestros seguidores en Facebook, que ya vemos que se están conectando. También pueden escribir sus preguntas para Sulamit ahí en los comentarios del Facebook, que nosotros posteriormente lo vamos a leer. Sulamit va a tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes. Muy bien, entonces vamos con Sulamit. Sulamit, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bienvenida, Edith, que hemos trabajado tanto juntas y sin conocernos, pero gracias por la bienvenida que me dan. ¿Se oye? Perfectamente. Bien, bien. Bueno, comienzo mi presentación. Adelante. Bueno, si bien Edith pudo seguramente contar alguna cosa mía, vuelvo sobre mí misma. Mi nombre es Sulamit Urshain, soy hija de sobrevivientes y no me voy a detener en cosas comunes. Comunes significa la historia de los padecimientos, tanto de mis padres y de toda su familia y mis abuelos. Voy a hacer una enunciación de eso y me voy a detener en cosas que hacen a la persona, a cada uno, y en este caso, mis padres y mi propia persona en esta historia. Mi papá se llamaba Noah Urshain, escrito en la Argentina le pusieron Noack. Nació en 1911 en la ciudad de Łódź, que en polaco se pronuncia Łódź, y dentro del seno de una familia ortodoxa, criado en esa familia ortodoxa, más o menos con la vida regular que tenían los judíos. Aprendió un oficio, fue tejedor, trabajaba en una fábrica de tejidos, y así transcurrió su vida más o menos normal. Lo que quiero hacer hincapié es un dato. 1939, mi papá tenía 28 años. Y después de muchos años, muchísimos años, a través de un documento que obtuve desde las manos de unos primos que viven en Australia, que merece toda una historia, tengo un documento guardado, registrado por los alemanes en idioma alemán, que tiene la historia de la familia Urshain, de todos los miembros que vivieron en Łódź, sus domicilios anteriores a la Shoah, dónde fueron encerrados en el gueto, sus ocupaciones, las edades, los vínculos, cómo fueron trasladados a otros lugares, y la última columna es una serie de números que son los vagones a donde fueron llevados para ser luego transferidos a Auschwitz. Allí, a través de ese documento, haciendo cruce de líneas y de relacionar nacimientos, nombres y direcciones, yo descubrí que mi papá había estado casado y que había tenido un niño que vivió 4 años. Fue muy fuerte, pues mis padres evidentemente habían hecho un pacto de silencio, de no hablar de esto, y nunca nos lo contaron. Yo, que creí ser la hija mayor, pasé a no serlo. Y en ese momento escribí una cosa muy, pero muy dura, tan dura que la releí una sola vez y lloré intensamente, como desdoblándome, sin saber
si yo era la que había escrito o si estaba leyendo algo que escribió otra persona. Le escribí y puse carta a mi hermano jamás nombrado. Mi mamá, Hela Urstein, Hela Schmerling, nacida Schmerling, nació en 1925. No se conocía con mi papá. En el 39 tenía apenas 14 años. Cuando se cierra la ciudad de Lodz y los 300.000 judíos pasan a vivir encerrados en un gueto de apenas un par de manzanas, empieza la etapa terrible de la vida de la judeidad en Polonia. Hambre, miseria, dolor, muerte. Durante esa etapa de la vida de mi papá sé poco, porque él nos ensordeció con sus silencios. En cambio sé de mi mamá, y no quiero contarles las miserias del gueto, seguramente que las películas se ocuparon de ilustrarlo bastante bien, aunque mi mamá decía que las películas tienen color rosa al lado de lo que vivieron. Quiero contar algo del gueto que tiene que ver con la historia de mi mamá. El hermano mayor de mi mamá murió de tifus en el hospital. El segundo hermano de mi mamá murió con la cabeza aplastada por la bota de un nazi. Y el papá, que era sastre, cosió las mortajas de sus hijos, decidió morirse, cumplió su palabra, se acostó y no se despertó. Mi mamá quedó con su hermanito menor junto a su propia mamá. Y su mamá perdió la razón, perdió la cordura. Se sentaba frente a la ventana a esperar a su marido y a sus hijos. Y también dijo, no quiero vivir más. Mi mamá solía contar de cómo le lloraba y le imploraba pidiéndole, mamá, viví por nosotros. Y su mamá le dijo, ustedes también pueden morirse conmigo. Y se murió. Y ellos quedaron solos. En ese momento mi mamá ya tenía 16 años, su hermanito 12. Sobrevivieron como todo el mundo, como se pudo, porque el instinto de vida es más fuerte. De hecho, por ejemplo, una historia de esas personales que uno dice, no se puede creer, pero sí se cree cuando sabemos qué sucedió. Un día que los alemanes se llevaban a gente enferma, ancianos y niños, mi mamá escondió a su hermanito en una chimenea y luego no pudo sacarlo. Necesitó de ayuda para poder sacarlo. 1944, el gueto, los que quedan, son llevados todos en vagones a Auschwitz. Circunstancias especiales que se dan en el calendario de mi familia. Mi mamá con su hermanito llegan a Auschwitz un 13 de agosto de 1944. Y la vida, que da revancha, parece, el día 13 de agosto nació mi sobrina, hija de mi hermana, princesa de la vida de mi mamá. Apenas llegaron a Auschwitz, su hermanito le fue arrancado de los brazos y nunca más supo de él. Toda la vida fantaseé en que por ahí yo podía saber que vivió y pensé en eso y soñé con eso, pero no fue así. Del campo no voy a hablarles. Recorrieron cada uno distintos campos, pero haber estado en muchos o en uno es exactamente lo mismo. El dolor y la muerte fue lo que los acompañó. Como decía mi mamá, amanecían cada día para morir durante el día, apagarse durante la noche y volver a renacer al día siguiente y no sabían para qué.
No me quiero detener en esta parte porque también pueden encontrar mucha información, y lo que yo quiero es abordar el tema de qué es ser hija de sobrevivientes. Fueron liberados en 1945, abril, y mi mamá contaba que caían las bombas de las tropas aliadas y los alemanes corrían, huían como ratas. Sin embargo, ella y los sobrevivientes estaban sentados, esperando, sin saber qué, y les daba lo mismo. Vivir o morir era lo mismo en ese momento. Sin embargo, cada uno trató de encontrar a sus familiares, encontrar amigos. Esto se hacía a través de registros que establecieron los aliados en cada lugar, y establecieron oficinas para que la gente se encuentre. De esa manera mi mamá se encontró con una prima, ella a su vez se encontró con su marido que no sabía que había sobrevivido, una historia muy fascinante que describí a través de un cuento que se llama El Anillo. Y el marido de esta prima había sido pariente de mi papá antes de la Shoah. Así que a través de él mis padres se conocieron. Fines del 45 se casaron en Alemania en una ceremonia religiosa, y en marzo del 47 nací yo. Todavía estaban en Alemania haciendo trámites para poder irse. Irse era ¿a dónde? Mi papá quería venir a la Argentina, tenía un hermano que sobrevivió, y el recorrido fue pasar por París, estación intermedia, pero nuestro destino que nos marcaron era Paraguay. La Argentina de Perón no permitía la entrada a los judíos, sí a los alemanes nazis, nosotros no. Miro el tiempo porque estamos muy justos, entonces quiero contar que llegamos a la Argentina, con lo difícil que fue llegar a la Argentina en forma absolutamente ilegal. Mi papá fue detenido porque fuimos denunciados en el cruce ilegal. Estuvo 3 meses detenido en una cárcel en Entre Ríos. Imagínense un sobreviviente, después de lo que había pasado, detenido en una cárcel. No entendía una palabra de lo que le decían, pero sí entendía las caras y los insultos cuando lo trataban de judío roñoso. Terrible. Aún así, hicimos el desafío como familia, y mi hermana y yo tuvimos la oportunidad de educación, de buena formación. Mi hermana es médica, yo estudié un poco derecho, traductorado de idiomas, una licenciatura en idioma francés, y construimos la vida. Pero construir la vida acá en la Argentina significó no solo integrarse a la sociedad, tener de nuevo fe, sino que para mí significa ser y seguir siendo hija de sobrevivientes. Y ser hija de sobrevivientes lo voy a resumir en pocas situaciones vividas por mí. Hace muchos años atrás fui invitada a formar parte de una mesa en el Templo Betel, en donde formé parte de una mesa que estaba integrada por el profesor Abraham Lichtenboim, un hombre muy, muy sabio en educación judía, un psicoanalista que habló sobre resiliencia, y yo en mi condición de sobreviviente. Y allí en público le conté a mi mamá algo que nunca me animé a contarle, y que yo entre los 10 y los 15 años más o menos, que me levantaba muy temprano para ir al colegio, me vestía cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque pensaba durante la madrugada que estaba todavía oscuro, y pensaba, si golpean la puerta y dicen los judíos tienen que salir, yo desnuda no iba a salir de mi casa.
Eso es ser hija de sobrevivientes. Ser hija de sobrevivientes es que cuando yo tuve que vivir mi propia situación límite, que fue muy dura y muy difícil, una de las cosas que me ayudó a salir fue un día que con los ojos muy hinchados de tanto llorar, me paré frente al espejo, me miré y me dije, Zula, tu papá lo sobrevivió a Hitler. Tu mamá lo sobrevivió a Hitler. Y vos vas a sobrevivir en esta situación. Esto, créanme, que es ser hija de sobrevivientes. Todas las historias valen, tienen alguna parte en común, tienen alguna parte de dolor, pero ser hijo de sobrevivientes es esto, es tener en la piel, escrita con tinta invisible, pero indeleble, indeleble, decirme a mí misma, esta soy yo, y en mí viven mi mamá, mis abuelos y todos los que no lograron vivir. Y lo ilustro siempre cuando hacemos el Seder de Pesaj, que siempre en el Seder de Pesaj pienso. Cuando era pequeña, nuestra mesa estaba poblada de gente presente, que éramos pocos, y llena de muertos que estaban dando vuelta alrededor de la mesa. Bueno, quiero de algún modo decirles que también este tema me ocupa la vida, de esto hablo, de esto escribo, de esto cuento comunitariamente. Yo pertenezco al Club Náutico ACOAJ hace 56 años y allí durante muchos años organicé la actividad de recordación. Y digo de recordación y agrego de no olvidar. Es una obligación. Porque recordar, a veces también recordamos cosas lindas, pero no olvidar es un ejercicio. Me tengo que sentar y pensar lo que no quiero olvidar. Y esta historia la sigo contando porque no solo no quiero que la olvide la humanidad, fundamentalmente no quiero que la olviden mis hijos y mis nietos. Bien. Tranquila. Cuando yo he hecho este evento muchas veces y te debo de decir que cada vez me hago parte de estas historias, porque puedo decir que llevo casi la mitad de mi vida trabajando para la Embajada de Israel y cada vez yo siempre agradezco la oportunidad de conocer a alguien como tú, que me enriquece el alma, el conocimiento y me hace cada vez más humana. Porque estas historias, estos testimonios deben de transferirse, deben de comunicarse para que efectivamente todos sepamos que esto no se puede olvidar y que debemos mantener viva la memoria de estos 6 millones de judíos que murieron y todos los otros miles que lograron escapar, pero tuvieron en su corazón la consigna de salvar su vida, su familia y, por qué no, su honor. Así que, Zula, yo te agradezco muchísimo y me conmueve y me llena mucho tu testimonio de hoy. Vamos a seguir conversando contigo. Sabemos que tienes muchas cosas que compartirnos. Y tú me compartiste unas fotos, ¿no?, que guardan muchas memorias para ti y que yo sé que te gustaría comentarlas con nosotros. Vamos a ver la primera foto. Ahí está. Cuéntanos, ¿qué te dicen estas fotos? ¿Qué nos puedes contar de estas fotos? Bien. Bueno, la primera foto que ustedes verán en pantalla
que vistas de frente, digamos, yo las veo de frente, se ve a mi mamá de la izquierda, mi papá a su lado, y mi mamá dándole la mano a esta prima con la que se encontró milagrosamente, y ella que encontró milagrosamente a su marido. Esto ya es por el verano del 45, julio, agosto, que ya tienen forma de personas, sonrisa humana. Mi mamá cuando terminó la Shoah tenía 20 años y pesaba 25. Bueno, esa es la primer foto. La foto de al lado son mis padres, ropa de invierno, febrero del 47, un mes previo a mi nacimiento, en la puerta del registro civil de Lübeck, que es donde yo nací, cerquita del puerto de Hamburgo, porque acababan de retirar su certificado de Heiratsurkunde, de matrimonio, porque para salir de Alemania tenían que tener un documento legal, y además como iban a anotar a su bebé para poder salir de Alemania. Ok. Acá en nuestros comentarios, mientras Lucía prepara el siguiente material, te puedo leer, Graciela, un mensaje de Graciela que dice: Shulamit querida, te felicito por tu fortaleza para transmitir y compartir. Te agradezco mucho, Graciela. Si es quien yo pienso, es una fuerte trabajadora en llevar adelante la memoria. A ver, acá tenemos el video. Vamos a escuchar ahora este video. Este documento tan importante que dice Military Government for Germany, Government Militar por la Alemania. Este es un pasaporte, un documento de viaje temporal extendido por las autoridades inglesas para el gobierno militar de Alemania, para que mis padres puedan salir de Alemania. Ahí figuran los nombres, las características, qué hacían cuando vivían en Lodz, las características físicas, el color de cabello, la estatura, y esto que es muy, pero muy importante, que son las fotos de ellos. Mi mamá y mi papá conservaron sus firmas toda la vida. Y miren ustedes, el documento fue emitido para que tengamos destino Paraguay. La Argentina no admitía judíos en esa época bajo el gobierno de Perón. Ya contaré esto porque fue una nueva situación de discriminación hacia los judíos. Así que nuestro destino fue Paraguay. Sí, Bien, así fue de duro, solo que nosotros al subir al barco ya sabíamos, porque mi papá había tomado contacto con el único hermano que en el año 30 se quedó acá en la Argentina, y mi tío en ese momento tenía contactos, y bajamos del barco en Uruguay. Allí gente de la comunidad nos esperaba y armaron el cruce a la Argentina en forma ilegal.
llegamos de noche, en medio de una lluvia, nos dejaron en un lugar que mi mamá describía la selva, porque no sabía lo que es, y nos trajeron en un bote, y nos prometieron que las pocas pertenencias que tenían mis padres iban a venir en el bote de atrás, que desvió y nunca supimos a dónde fue, y así fue nuestra entrada al país. Durante esa noche nos alojó una familia que encontramos en el camino, que vivían en esas casas muy modestas que vive la gente de campo. Ellos nos llevaron a la ciudad y nos dejaron en el templo en manos de la comunidad. Y la comunidad nos llevó a la estación de tren, que se supone que íbamos a venir en tren a Buenos Aires. En la estación de tren fue cuando detuvieron a mi papá junto a otro de sus hermanos que también sobrevivió. Mi mamá conmigo en brazos, mi tía con su hijo en brazos, abordamos el tren. Llegamos a un lugar de Buenos Aires sin saber dónde había que bajar. Un señor en el tren se dio cuenta que esta gente no sabía ni dónde iba, ni cómo hablaba, pero se ve que era judío, les habló en yiddish, que es un idioma de los judíos de la Europa central, y le dijo, van a bajar donde yo les digo, porque si van a la terminal, también los está esperando la policía. Y les dijo que bajaran en un lugar, y nuevamente la soledad, la desolación, no idioma, nada. Pero mi mamá siempre decía que hay un ángel que entra, que aparece, porque se cruzaron con alguien que las miró y les preguntó, ¿Yiddish? Dijeron sí, y así fue como llegaron a la casa de mi tío, que él los llevó. En la casa de mi tío, los 3 meses que mi papá estuvo detenido, nosotros no salíamos a la calle. Mis tíos tenían miedo que los vecinos nos denuncien. Así que llena de historias, todavía tanto por contar. Espero que Dios me dé la vida y la oportunidad de seguir contando. Así es. Vamos a seguir viendo tu segunda presentación con fotos. Vamos, Lucía, con el siguiente slide. Bueno, esta bebita linda, ¿eres tú? Sí, señora. Ya estas fotos son de París. Mi mamá conmigo, yo bebé, y mis padres, esa foto está marchita. Después la hicimos retocar y quedó muy bonita en colores. Tengo inclusive los negativos de esa época, que eran un material como si fuera de radiografía, rígido. Eso lo tengo guardado. Y eso ya es en París. En París vivimos cerca de 1 año y medio. Mi papá ya había conseguido un trabajo. A mi mamá le gustaba París. Además, ahí pude ser precoz, porque a los 8 meses caminaba. Y como vivíamos en una pieza de hotel en donde solo entraba la cama de mis padres y mi cuna, mi mamá siempre decía que yo aprendí a caminar porque no tenía dónde gatear. Entonces, a los 8 meses caminaba, y ella viajaba conmigo en el subte de París, siendo bebé, y yo caminando. Siempre me contó eso. Parece que no paré todavía. Muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, estas 2 fotos ya son nuestra vida a color. La foto de mi mamá con mis 3 hijos, la tercera generación. Un día que comenzaban clases, mis 2 hijos mayores de guardapolvo blanco y mi hijo menor de guardapolvo de jardín de infantes. Estas 3 bellezas de personas viven en Israel, son padres de familia. Justamente hoy es un día especial también, no solo por esto, sino porque el segundo hijo de mi hijo mayor hoy salió del ejército. La foto de al lado es mi mamá
mi hijo mayor, papá del soldado que hoy salió del ejército, y papá de mi nieto de 24 años, que también ya hace 3 años que salió del ejército, estoy yo al lado, y la puse porque allí tenemos ya la 4ª generación, que es este muchacho que tiene 24 años, y que fue el primer bisnieto de mi mamá, mi primer nieto, y con quien mi mamá pudo jugar, porque después, mientras ella vivió, nació un segundo bisnieto, pero ya mi mamá estaba enferma y no pudo conocerlo. Pero esta foto nos marca. Hemos desafiado los tiempos. 4 generaciones en esa foto. Muy lindo. Y dime, cuéntanos, ¿tus nietos hacen algún tipo de trabajo en favor de esta cruzada por mantener la memoria de los sobrevivientes? Aún no, porque gracias a Dios tengo variedad de nietos. Mis nietos más grandes son los de mi hijo mayor, que tienen 24, 21 y 16. El de 16 está ocupadísimo con su cabello largo y el colegio. El de 21 acaba hoy de salir del ejército, de terminar el ejército. Y el de 24 está con todas sus hormonas y con toda la cosa de querer estudiar y de vivir con la novia, pero lo que sí sucede en mi familia es que recuerdan a mi mamá por el relato más que por haberla conocido, y que son muy sensibles a este tema. Yom HaShoah en Israel, que comenzó anoche y ya terminó, ellos están como comprometidos a través de ir a los actos, a través de acompañar a mis hijos que están pendientes de mi persona, porque ya mi mamá no está, y mi papá murió muy, muy joven, muy joven. Así que ellos todavía no trabajan en estos temas, pero sí están muy comprometidos con nuestra historia. Gracias. Creo que ese fue el último slide, Lucía. Ahí tenemos uno más. Sí, este último slide es mi papá y mi mamá como los recuerdo, foto de recuerdo fotográfico. La foto de mi papá falleció en el año 70, 58 años con todas las enfermedades del mundo, y esta foto es de unos 2 o 3 años antes de fallecer, y ocupa un lugar de privilegio en uno de los muebles de mi casa. Y la otra foto, que el marco lo elegí especialmente, lleno de rosas, porque mi mamá era así, hermosa por dentro, hermosa por fuera, una mujer llena de perfume. Mi mamá falleció en el 2002, 77 años, y esta foto es más o menos unos 4 años también antes de fallecer. 2 personas maravillosas, maravillosas. Lástima que mi papá no pudo vivir. No pudo. Y la última foto que puse ahí, que es el arco iris de nuestra familia. Digo el arco iris porque según las Sagradas Escrituras, Dios nos envió el arco iris como promesa de que no iba a volver a destruir la humanidad ni terminar con el mundo. Y nosotros como familia hemos armado esto, la promesa de la continuidad. Esta foto es de fin de noviembre, diciembre del 19, aquí nomás. Y es de la foto del bar mitzvah de mi 4º nieto, el hijo mayor de mi 2º hijo. Y si bien somos bastantes en la foto falta la mamá del bar mitzvah, que estaría atendiendo invitados, porque esto es en el jardín del lugar donde se hizo la fiesta. Mi nuera mayor, Daniela, que casualmente también, lo que es la vida, es hija de sobrevivientes. Falta mi cuñado y mi sobrino,
y los hermanos menores del bar mitzvah que seguramente andaban corriendo por ahí juntando caramelos, vaya a saber lo que hacían. Esta foto es nuestra promesa de continuidad. Esta familia se comprometió a seguir la continuidad judía y la continuidad familiar. Somos eslabones muy, pero muy fuertes de lo que solemos llamar la cadena de oro judía. Eslabones muy fuertes. Y de esta manera vivimos. Y le pusimos color a la vida, ardor en el corazón, pasión. Mis hijos no es casual que hayan elegido Israel para continuar la historia de esta familia, de la cual me enorgullezco muchísimo, muchísimo. Muy lindo, cadena de oro. Cadena de oro. Es una frase que voy a guardar. Sí, voy a guardar esa frase. Al lado del cótel, al lado del Muro de los Lamentos, Edith, hay un lugar que se llama justamente The Golden Chain, la cadena de oro, que es un lugar para visitar hermoso, en donde todo es a través de PowerPoints y de luces, y es justamente la historia del pueblo judío a través de imágenes. Poca palabra, mucha imagen. Y se llama The Golden Chain, y de ahí tomé esto, de la cadena de oro, y de la importancia que tiene un eslabón en la cadena. Uno mira una cadena y dice, wow, qué fuerte, pero corta un solo eslabón y dejó de ser cadena. Y entonces es importante cuidar los eslabones. Nosotros, esta familia, se ocupa de esto todos los días, de seguir juntando estos eslabones, de decir, yo puedo, y como me dije a mí, que mis padres sobrevivieron a Hitler, bueno, el pueblo judío sigue adelante. La frase es, Am Israel Chai, el pueblo judío vive, a pesar de todos. Deposito un poco de confianza en la humanidad, pero mucho más deposito confianza en nosotros mismos. Somos los que somos capaces de luchar para seguir viviendo. Y lo estamos logrando. Yo coseché ya 8 nietos, maravillosos, como todos los nietos, pero los míos más. Y bueno, te cuento que... Sí. Te cuento que tenemos muchas personas siguiéndonos en Facebook. Muchas te agradecen por compartir tu testimonio. Hay gente de Panamá, de Lima, de México, de Colombia, que nos están siguiendo. Y hay un comentario también aquí, hay una pregunta más que comentario, que te preguntan si alguna vez pensaste en mudarte a Israel. Sí, claro. Cuando era muy jovencita, pensé que me quería ir a vivir a Israel, y en esa etapa de la vida en que estaba más ocupada con los amigos, el noviecito, el colegio, que el pelo me quedara lacio, que tuviera un vestido nuevo para estrenar, eso fue quedando en un segundo plano. Y luego estudiar, luego casarme, luego tener hijos, y entonces ese después fue quedando para después. Pero en este momento de mi vida, con mi marido, hemos decidido que esta nueva etapa de nuestra vida de adultos, casi mayores, me cuesta aceptarme, sí pensamos en prontamente ir a vivir a Israel. Muchos me dicen, claro, tenés todos los hijos, tenés todos los nietos, sí, pero también tengo una cita y una promesa conmigo mismo. Y eso es lo que quiero dar
si Dios me ayuda y me da la posibilidad, quiero cumplir eso que me prometí, eso que quise, y cumplirme mi propia palabra. Así será, así será. ¿Podrás decir el próximo año en Jerusalén? Amén, amén, amén. Mira, mi marido es de origen sefaradí, entonces muchas veces dice palabras en árabe. Entonces, junto al amén, te voy a decir inshallah. Inshallah, así es. Te cuento que yo he visitado Israel en 4 oportunidades y cada vez es diferente y cada vez regreso llena de muchas cosas, muchos sentimientos, pero siempre diferentes, siempre Sí, diferentes. sí. Tengo una conexión, creo, Claro innata. que sí. Te cuento, entre los comentarios que tenemos, hay un comentario muy lindo que nos dice que esta historia tuya es para ser contada por generaciones, relatos relatos hermosos y que esta persona se siente, Nela se llama ella, dice que se siente como si hubiera estado ahí. Expresa Wow. su solidaridad, su atención y su cariño a todos los sobrevivientes. Por aquí tenemos un mensaje también de Estela que nos dice un hermoso abrazo para ti desde Perú. Que el Señor te concederá, dice María de Pilar, te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Por aquí hay otro comentario que te dice gracias por compartirnos tan emotivos e íntimos testimonios. Esto nos dice Raquel, ¿no? Tenemos a Silvia que te dice que es una historia de nunca olvidar y te agradece por compartirla, ¿no? También leo un comentario de Mariana Pollack, también sobreviviente, ella vive en Perú, y ella dice, ella es hija de sobreviviente, dice Sulamit, aunque soy también hija de sobrevivientes, me salieron las lágrimas escuchándote. Y te pregunta si hay algún libro donde podamos encontrar tu legado, y te manda un inmenso abrazo desde Lima. Ok, lo que sí podemos armar, Edith, si te gusta, no es exactamente mi legado, sino un par de cuentos que yo he escrito, que he recreado en forma de cuento, pero que son testimonios. Por ejemplo, tengo un cuento que he presentado en un certamen literario y tuvo una mención, se llama La Muela, y es un testimonio, yo lo hice cuento, pero es la historia real de una cosa atroz que le pasó a mi mamá en el campo de concentración, con 17, 18 años, no, sí, 19 años, tuvo dolor de muelas y la llevaron a la enfermería y le arrancaron todos los dientes. Ella sangraba y no se desmayó. La que se desmayó a su lado fue la mujer nazi que la había llevado a la enfermería. 19 años. Eso yo lo recreé en un cuento que se llama La Muela. Esas cosas tengo, más que el legado, lo que hago es dejar el legado a través de estos relatos. Como el anillo contando el encuentro de esta prima de mi mamá con su marido, como la carta dedicada a mi hermano, como este cuento que se llama La Muela, como algunas otras cosas que he escrito y están guardaditas en algún cuaderno, pero que siempre apuntan a esto, a evocar las historias de mi familia a través de relatos, a través de cuentos. De hecho, podemos buscar la manera de compartirlo. Aquí Sí. nos escribe, hay una persona que pregunta, ¿por qué recordamos hoy al Holocausto? ¿Por qué hoy? Porque lo llamamos, en hebreo se llama Yom HaShoah ve'Gvura, de Shoah y valentía, ambas al mismo tiempo, dolor de muerte y la valentía de la lucha. Porque lo que en realidad desde donde apunta esto es de la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, de los pocos judíos que con las pocas fuerzas que tuvieron fueron capaces de enfrentar a los alemanes hasta su agotamiento, hasta que los mataron a todos,
pero fue la prueba de la resistencia. Y lo marcamos porque muchas veces hemos escuchado de que los judíos fueron como ovejas al matadero. No fue así. Cada uno luchó como pudo, con lo que pudo, inclusive solamente con el deseo de sobrevivir. No nos olvidemos que los alemanes nazis fueron los ejecutores de un plan, pero no nos olvidemos de la complicidad del mundo. No nos olvidemos de que los países no recibían a los judíos. No nos olvidemos que Estados Unidos, hasta que no entraron como aliados en la guerra, no quiso recibir a los judíos. No nos olvidemos que los judíos tenían las puertas cerradas de todo el mundo. Por eso el Estado de Israel, para el pueblo judío, es el todo, es nuestra garantía de seguir quedándonos en el mapa, porque no estaba el Estado de Israel y pudieron. Hoy no, hoy no. El Estado de Israel es nuestra garantía de que el pueblo judío seguirá habitando el mapa a través de todas las naciones y ofreciendo, como lo hace, solidaridad cuando se necesita, porque son valores que a través de los 10 mandamientos fueron para el mundo entero, pero son la base moral de este pueblo. Ser solidarios, ser cuidadosos y defender la vida y honrarla, honrarla. Y esto es lo que creo que hemos hecho hoy, me permito decir, honrar la vida. Así es. Es un acto que se conmemora en Israel especialmente hoy, ¿no? Tengo el último mensaje que te quiero leer y vamos a cerrar esta parte de la conversación por este lado. Dice Bimba Brenner: Shula, querida, me conmoviste. Como dijiste, haber crecido en Israel, compartir y conocer muchas historias, pero tu relato de ser hija de sobrevivientes me hizo pensar que el sufrimiento dura por generaciones y no tenemos que olvidar. Lejan. Así es una buena amiga israelí, casada con un chileno, viviendo en Buenos Aires. Esto hace el pueblo judío, ser absolutamente cosmopolita para poder mantenerse único. Así es. Muchísimas gracias, Shulamit, por este tiempo tan hermoso que nos has dedicado. Nos has contado, gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu deseo de perennizar la historia de la vida de tus padres, ¿no? Y la tuya, porque la has hecho, si bien ellos son los que iniciaron esta historia que hoy nos cuentas, tú eres parte de ella, seguirás siendo parte de ella porque vas a perennizar este mensaje. Quiero dar pase ahora a la señora Patricia Flowers, que es la directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades. Yo estoy segura, Shula, que después de esto, tú y Patti van a conversar largo y tendido. Adelante, Patti. Seguramente, segura. Muchas gracias, Edith, por la invitación. Y no hay palabras para agradecer a Shulamit la transmisión de sus vivencias que ha hecho el día de hoy. Como directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades, les comento que el centro se encuentra dentro del Museo Judío del Perú. Fue fundado en el 2014 por la señora Mirta Glassman y Lila Avirán, quienes apostaron por una nueva iniciativa educativa en contra del racismo y la discriminación. Esto nos ha permitido desarrollar diversos programas educativos que nos permite educar y enseñar sobre la Shoah. En estos años hemos podido recibir muestras itinerantes y más de 10.000 visitantes a las muestras, estudiantes de colegios públicos y privados que han aprendido un poco más sobre la Shoah. Tuvimos la fortuna de ser parte del primer documental peruano Sobreviví al Holocausto, que ha podido pasar más de 2.600.000 vistas en YouTube. Hoy, gracias a la unión de 13 países a través de Red Lives y la tecnología de Zoom, nos permite poder dictar clases y charlas a más de 13 países a la vez en Latinoamérica. El propósito y la misión que tiene el Centro Educacional Holocausto y Humanidades
es justamente transmitir aquellas historias, transmitir todo aquel sentimiento que sufrieron las víctimas del Holocausto. Nosotros decimos que tenemos que recordar para no olvidar. Nunca más debemos permitir que un niño se quede solo. Nunca más permitir que mueran de frío, hambre y soledad. Es por eso la misión diaria del centro. Nosotros no solamente educamos la mente, educamos el corazón de cada uno de las personas que nos visita y que se enlaza con nosotros para poder aprender un poco más. Estamos dispuestos, como siempre, a recibirlos a través del Facebook, a través del correo holocaustoyhumanidadesperú@gmail.com para poder conversar con ustedes. Dictamos clases diariamente a todas las escuelas que se acercan a nosotros. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias, Patti. Antes de terminar, no quiero cerrar esta conversación. Tenemos un mensaje en el chat del encargado de negocios de Ucrania, en el que nos dice: gracias, Shulamit, por compartir su historia. Saludos de corazón desde Ucrania a través de la embajada en el Perú. En Ucrania se recuerda mucho esta historia, esta triste página del pueblo judío. Muy bien. Vamos ahora a cerrar ya este evento. Muchas gracias, Patricia, te felicitamos por tu trabajo que realizas a fin de mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto y transmitir a las nuevas generaciones este mensaje tan importante que es nunca olvidar. Quiero agradecer a todas las personas que... Quiero poner esto, vamos a ponerlo así. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este encuentro virtual, a todos los asistentes, a las personas que nos han acompañado en las redes, ¿no? Los comentarios que han llegado de diferentes partes de Latinoamérica, de Lima, hay gente de Israel, hay mucha gente que todavía sigue escribiendo. Y bueno, agradecemos ahora también, algo muy importante que estaba dejando pasar, queremos agradecer especialmente a la organización Sicarón Basalón, Conversación en la Sala, es la traducción, es el nombre de nuestro evento, y sin ellos no hubiéramos podido organizar esta conversación. Gracias por el apoyo que nos dieron para presentar esta tarde a Shulamit en esta conversación tan llena de vivencias y emociones. Les agradezco muchísimo, agradecemos a todos ustedes por este encuentro y vamos a tomarnos unos segunditos para la foto final. Creo que ya estamos. Embajador, lo invito a cerrar el evento de esta noche. Muchas gracias a Shulamit, un muy emocionado historia, que es la historia del pueblo judío. Todos tienen su parte en esa cadena de oro, es cadena de oro de todo el pueblo. Estamos muy orgullosos de ser un parte de esa cadena y muchísimas gracias a todos asistentes, a todos que estuvieron con nosotros. Gracias, un abrazo de aquí en Lima y mucha salud a todos. Cuídense. Muchísimas gracias, embajador Shulamit. Muchísimas gracias nuevamente. Desde el Perú te mandamos un abrazo, un beso para ti. Muchas gracias por tu participación. Patricia, muchísimas gracias. Embajador, buenas noches. Y a toda la audiencia, muy buenas noches y muchas gracias.